Bueno, yo creo que Prodesa tiene y ha tenido en realidad muchos aportes significativos. Yo creo que desde que yo empecé a trabajar en Prodesa, puede ser que uno de los más, no solamente significativos, sino más representativos del trabajo de Prodesa, fue el que se hizo con el proceso de profesionalización de los docentes que venían del refugio en México como parte del proceso de paz y que vinieron a sentarse a determinadas áreas del país, fundamentalmente en la zona de Quiché, para el caso de Prodesa, que era el territorio que más atendía, en la zona del Ixcán, y ahí se desarrollaron, pero también en otras regiones del país, procesos que permitieron a los promotores educativos de las comunidades que venían de refugiados en México a ser retornados en el país, acceder a estudios formales que acreditaban su experiencia y que les permitían titularse como maestros y aspirar a una plaza en el sistema educativo. Yo creo que ese fue un proceso muy significativo en el que Prodesa contribuyó con su experiencia, su perspectiva pedagógica, política, y que tuvo resultados concretos y relevantes. Considero que son varios los aportes que Prodesa ha brindado a la sociedad, pero quisiera resaltar dos aportes muy importantes que Prodesa ha dado a Guatemala. Principalmente creo que es el acceso a la educación a lugares muy alejados de nuestro país, como por ejemplo llevar educación al Ixcán, llevar educación a la zona Reina, llevar educación a Campur, Alta Verapaz, o sea, lugares extremadamente alejados en donde el acceso a la educación en el tiempo que yo estuve en Prodesa pues era limitado. Ese creo que ha sido uno de los aportes muy grandes que ha brindado la institución a nuestro país. Pero el aporte que yo considero el más importante es la calidad de la educación. Una cosa es llevar el acceso a la educación y otra cosa es llevar la calidad de educación. Y Prodesa se ha caracterizado en nuestro país por ser una institución que sabe de educación, que sabe de la calidad de educación, y eso ha sido muy importante para poder llegar a esas comunidades, para que los habitantes o los, en este caso los aprendientes, puedan asumir el compromiso de poder transformar sus comunidades. El aporte más significativo para mí que ha dado Prodesa a la sociedad guatemalteca pues es bastante. Uno de ellos considero yo de que es que la institución pues se ha enfocado a trabajar más con la población excluida, la población más pobre, la población que no han tenido acceso en varios aspectos, específicamente digamos en educación, en organización. Entonces veo yo de que sí, eso es uno de los aportes muy fuertes que ha tenido Prodesa. Yo creo que hay varios aportes que se hacen durante ese periodo. Un primer elemento es que estaba en proceso de negociación los acuerdos de paz y tenemos la oportunidad como institución de participar en la Asamblea de la Sociedad Civil que pues estaba conociendo la construcción de cada uno de los acuerdos y pudimos dar insumos al acuerdo de identidad de los derechos de los pueblos indígenas, o el de asuntos socioeconómicos, el de derechos humanos, entre otros. También en ese momento hay un trabajo bastante fuerte en términos de el fortalecimiento de la educación bilingüe, y recuerdo que Prodesa estaba participando en el proyecto de PROMEM. Ahí el énfasis estaba en toda la parte del bilingüismo, y los aportes de varios de los colegas que estaban aquí en Prodesa fueron sustanciales. Estaba Oscar, Daniel Domingo, Carlos Jacinto, Pedro Borón, participaron activamente en esos procesos. El proyecto de desarrollo de Santiago es una obra muy importante de los hermanos de La Salle, con la participación y cofundación de laicos
y hermanos y hermanas indígenas también en este país. El fortalecimiento de la identidad histórica del pueblo maya y de las capacidades técnicas, estratégicas y políticas a hombres y mujeres mayas de las diferentes comunidades más alejadas de este país mediante el acceso a educación alternativa, desde educación de adultos, educación media y superior, y quienes participaron en todo este proceso, muchos se encuentran en espacios de decisión pública y social. El mejor aporte, según mi perspectiva, y uno de los fundamentales, es el de la formación para jóvenes y para poder que esos mismos jóvenes puedan transformar la sociedad en donde viven, lógicamente en el contexto educacional, en la defensa de la educación pública y entre otros temas. Sin embargo, yo creo que la formación fue clave para poder ahora ser los jóvenes que somos ahora, los jóvenes con ideología definida, los jóvenes con una lucha constante para poder transformar el núcleo, no solo en donde vivimos, sino que todo sea enmarcado a través de la transformación de nuestra vida. Por supuesto de que la formación fue fundamental en el tema de Prodesa. Para hablarte del aporte de Prodesa como institución al contexto histórico en el que nos tocó que trabajar en el Ixcán, tendría que hablarte en relación al proceso de negociación de la paz que se estaba dando en ese momento, la firma específica del acuerdo sobre reasentamiento de la población desarraigada que se acababa de firmar y la necesidad de la gente que venía del refugio en función de cubrir ciertas necesidades específicas, en este caso el de educación, que fue en el que pues Prodesa tuvo un mayor aporte, ¿verdad? Específicamente en el área de la cooperativa del Ixcán Grande. Ese aporte fue bastante importante en función que era una necesidad sentida de la población. Venían jóvenes que habían logrado elevar su nivel educativo a diferencia de la realidad que se vivía en ese entonces en Guatemala, ¿verdad? En donde la población de estas áreas no tenía acceso a la educación. Entonces venían jóvenes con cierto nivel educativo que necesitaban pues seguir el nivel de estudios que hacía falta complementar, así como promotores educativos que necesitaban profesionalizarse y que se les reconociera los estudios y el trabajo que ya habían realizado como promotores educativos.